SER Podcast. Hola, soy Ángeles Barceló. Estás escuchando Las 7 de Hoy por Hoy, un podcast diario de actualidad para estar informado en menos de 20 minutos. Escucha el episodio de hoy. Hola, muy buenos días. United States will never rest. We will not forgive, we will not forget. We will hunt you down to the ends of the earth and you will pay the ultimate price. Si ayer hasta ahora teníamos la imagen del último soldado estadounidense sobre Afganistán, con la que se simbolizaba el fin de una era, hoy tenemos la voz que lo certifica, la del propio presidente, que dijo anoche que los Estados Unidos ni descansarán, ni perdonarán, ni olvidarán. Lo cierto es que Joe Biden, objeto de críticas crecientes en su país, tuvo que salir a justificar la retirada que ha permitido a los talibanes hacerse con el poder en unos pocos días, con el argumento de que solo había dos opciones: o retirarse o enviar más soldados todavía. My fellow Americans, the war in Afghanistan is now over. La guerra ha terminado, proclamó Biden, para el que la operación con la que se han evacuado del país a 126.000 personas ha sido un éxito. José Luis Astreola. Hola, buenos días. Afganistán cambia el mapa geopolítico con nuevas posiciones para Estados Unidos, para Rusia y China, y mientras la Unión Europea trata de buscar una política conjunta con los refugiados. Se reunieron ayer los ministros del Interior de cada país y rechazaron poner cuotas de acogida. El reparto va a ser, por tanto, voluntario, o sea, como querían Austria o los países del este. Afganistán se asoma a una nueva crisis humanitaria mientras los talibanes han tomado ya todas las posiciones, empezando por el aeropuerto. Luis Miquel Hurtado. De los disparos al aire de la noche anterior se pasó al lanzamiento de iniciativas para los próximos días, desde reabrir el aeropuerto, intención que los talibán negocian en estos momentos con Turquía, hasta comenzar a organizar su gobierno, que por supuesto tendrá a los fundamentalistas al frente. Todos los expertos alertan que Afganistán va camino de sufrir una nueva e inmensa crisis humanitaria. A la incipiente huida de refugiados del país se puede sumar la hambruna si los fondos afganos en el exterior siguen congelados y se corta la ayuda humanitaria. El país ha sufrido una enorme fuga de cerebros pese a las llamadas de los nuevos señores de Afganistán para que nadie deje el país. Empieza septiembre y eso impulsa el curso político. Hoy mismo Pedro Sánchez va a marcar en una conferencia la estrategia del gobierno, que en paralelo también esta misma mañana buscará con los sindicatos y con la patronal un acuerdo para subir el salario mínimo interprofesional, aunque lo más urgente lo tiene ahora mismo el Ejecutivo en el precio de la luz. Primero, porque son cada vez más evidentes las diferencias entre los socios. Unidas Podemos llama a movilizarse en la calle para presionar al Ejecutivo del que forma parte, mientras la portavoz contesta que protestar es lo fácil. Y luego por el recibo en sí, porque mientras no haya acuerdo con las medidas, la factura sigue subiendo. Eladio Meizoso. El precio medio del kilovatio hora en el mercado mayorista está hoy en 132 euros megavatio hora, nuevo récord, y otra vez más que en Reino Unido, Francia, Alemania o Italia. Y el precio al consumidor en la tarifa regulada va aquí de los 17 céntimos en hora valle a 35 en hora punta. El máximo diario en el día equivalente de hace un año fue 14. Y esto cuando acabamos de dejar atrás el mes con el recibo más caro de la historia, 93 euros para un usuario medio con la tarifa regulada según el modelo de Facua, sin segundas viviendas. Es un 46% más interanual y en lo que va de año la subida es del 29%, de un 25% según el modelo del gobierno. Sí, la luz y en general la recuperación económica será uno de los objetivos que traza esta mañana Pedro Sánchez. El otro estará en las vacunas. Pues se espera que las cifras confirmen que España ha inmunizado ya al 70% de la población y ahora nuestro país debe tomar una posición sobre la necesidad de una tercera dosis. Y eso es lo que se abordará en el Consejo Interterritorial de hoy. Mariela Lourido. Los expertos que asesoran a Sanidad llevan semanas trabajando sobre el tema y hoy harán una propuesta antes de que se pronuncie la Agencia Europea del Medicamento, cuya decisión se sigue retrasando. La ministra Darias no habla de administrar una tercera dosis general para todo el mundo, sino solo para pacientes en riesgo como los trasplantados o los oncológicos. En este caso se trataría de poner otra dosis para alcanzar el nivel de inmunidad que alcanzan otras personas que no tienen esa inmunosupresión. Hay otros dos asuntos que aprobará la ponencia, según ha sabido la cadena SER. Los que hayan pasado el COVID se vacunarán con una sola dosis a partir de las 4 u 8 semanas tras la infección y se validará la pauta completa de aquellas personas que han recibido las vacunas no autorizadas ni disponibles en España, como la Sputnik o la Sinovac. Les adelantamos ayer aquí en la SER que otro de los asuntos que va a abordar hoy ese foro, el Ministerio con las comunidades, es la posibilidad de ampliar el aforo de los estadios. Y ahí está el otro
otro gran asunto de conversación para esta mañana, en el fútbol. El mercado de fichajes que, por suerte, se ha cerrado ya para que terminen las especulaciones y que dejó anoche, una operación que por poco no llega, con un relato muy peliculero y un resultado inesperado. Y no tiene que ver con Mbappé, que al final Sampes se queda en París. Se queda en París, al menos hasta el próximo 30 de junio, cuando acaba su contrato, si no lo renueva antes con los franceses, en cuyo caso además podría firmar por el Real Madrid el próximo 1 de enero. El PSG rechazó durante la tarde de ayer 200 millones de euros. Estuvo en vilo hasta pasadas las 12:30 de la noche esa triple operación que cerró el mercado. A las 12 todo indicaba que no había entrado en plazo, lo que finalmente sí se confirmó. La salida de Saúl del Atlético de Madrid cedido al Chelsea, confirmada a las 23:59, un minuto antes de que se cerrase el mercado. Esa salida liberó una plaza en los rojiblancos, lo cubre el regreso de Griezmann desde el Barça, cesión de una temporada con opción de ampliarla una más con cláusula de compra obligatoria, cualquiera de las dos por 40 millones. Permitió además que el Barça obtenga la cesión desde el Sevilla del delantero Luuk de Jong y la inscripción del Kun Agüero. Pues así nos ha llegado septiembre. Sonia Palomino, buenos días. Buenos días. Y nos ha llegado pasado por agua, sobre todo en el interior de la península. Hasta 80 litros por metro cuadrado han llegado a caer esta noche en la Comunidad de Madrid. Hay 3 líneas de metro parcialmente cortadas, retrasos en cercanías y complicaciones en las carreteras. Está lloviendo también intensamente en Aragón, en Navarra y en Castilla-La Mancha. Toledo, Cristina López Huerta, buenos días. Buenos días. Aquí sigue activo el Meteocamp por las fuertes tormentas que llevan descargando desde ayer en gran parte de la región. Lo peor se lo está llevando la provincia de Toledo. Hasta las 10 de la noche, según el 112, se habían registrado 14 incidencias en esta provincia, una en Albacete y una en Ciudad Real, la mayoría por achiques de agua y desprendimientos de ramas y objetos. En la capital regional anoche caía un fuerte granizo con tormenta eléctrica que obligaba al ayuntamiento a poner en alerta a todos los servicios municipales. Por eso se pide a la ciudadanía que extreme la precaución. Hay avenidas que están prácticamente anegadas, ya que no da tiempo a que las alcantarillas traguen el agua. Bueno, pues parece que esto es solo el principio. Nos espera un día complicado. Nos contaba Jordi Carbó que habrá tormentas y lluvias intensas todo el día en la Comunidad de Madrid, también en Castilla-La Mancha, la Ibérica y el norte del Ebro, acumulaciones de agua en muy poco tiempo y también granizo. Así que ya saben, mucha precaución, sobre todo con el coche, y no se olviden del paraguas. No se olviden del paraguas. 1 minuto y seguimos. Una vez la comunidad internacional, con Estados Unidos a la cabeza, ha abandonado Afganistán, ahora la Unión Europea trabaja en el siguiente escenario, básicamente prepararse para una previsible llegada de refugiados, y en esto los ministros del Interior han tratado de buscar un equilibrio entre los más solidarios y los que, vamos a decir, no lo son tanto, Sonia. ¿Qué consiste en que los refugiados no lleguen a atravesar las fronteras europeas? ¿Y cómo pretenden conseguir eso? Bueno, pues ayudando a los países vecinos de Afganistán para que hagan de dique de contención, que es apostar por enviar mucha ayuda humanitaria a los países que los rodean para intentar que esos afganos que huyen puedan rehacer su vida en la región sin tener que meterse en viajes larguísimos y peligrosísimos. Es importante no centrarse solo en las fronteras externas de la Unión, explicaba la comisaria del Interior, Ivia Johansson. No hay que esperar a que la gente ya esté aquí, ha dicho. En cuanto al reparto de los que sí lleguen o los que ya están aquí entre los países miembros, será voluntario, nada de cuotas. Parece que han ganado los argumentos de países como Austria o los países del este que no estaban dispuestos a acoger a más. El mes que viene habrá una reunión de alto nivel para abordar este asunto. No es la primera vez que Afganistán se enfrenta a una crisis de esta magnitud. Desde 1978, prácticamente un tercio de su población ha tenido que huir de su casa en algún momento, convirtiendo a su país vecino, a Pakistán, en uno de los mayores receptores de refugiados del mundo. Álvaro Zamarreño. Antes de que Siria desbordara todos los límites de una crisis de refugiados, Afganistán llevaba muchos años encabezando los listados de quienes huyen de su casa. Las sucesivas olas van al compás de la historia del país. 1978 con el golpe comunista, la siguiente década con la ocupación soviética, en los 90 la guerra civil que llevó por primera vez al poder a los talibán, desde 2001 la invasión estadounidense y la posterior guerra civil. Resultado, desde 1978 prácticamente un tercio de su población ha tenido que huir de su casa en algún momento. ¿Por qué huyen? En algunos casos para salir de las zonas de combate, en otros por persecuciones a minorías como los hazara o los cristianos, en otros por falta de medios, la sequía, la falta de desarrollo o el aislamiento de las zonas más remotas. Cuando los estadounidenses llegaron a Kabul hace 20 años, había ya 2 millones de refugiados en Pakistán y 1.400.000 en Irán. Pakistán es el cuarto receptor mundial de refugiados precisamente por la crisis de su país vecino, e Irán el octavo por este mismo motivo.
Si se cumple con lo previsto, hoy alcanzaremos ese ansiado objetivo del 70% de la población española completamente vacunada y llegamos a este punto inmersos en el debate sobre si poner o no una tercera dosis. Hoy se reúne el Consejo Interterritorial en el que se va a debatir ese asunto. De momento, Sanidad solo contempla poner otra dosis en pacientes en riesgo como los trasplantados o los oncológicos. Y sobre la evolución de la pandemia es preocupante la cifra de fallecidos. En las últimas 24 horas se ha registrado el número más alto de la quinta ola. Informa María Manjabacas. La transmisión sigue bajando, pero en un día se han notificado casi 200 fallecidos y esto no se ve desde el pasado mes de mayo. En el cómputo general estamos en riesgo alto, no extremo como hace unos días. La incidencia acumulada la tenemos en 233 casos por 100.000 habitantes y la presión hospitalaria es la que se va reduciendo y se nota especialmente en las UCIs, que ya están al 17% de su capacidad, aunque con dos comunidades, Cataluña y Madrid, superando el 30%. El ritmo de vacunación avanza, pero agosto no ha conseguido despedirse con el 70% de la gente vacunada, 69,5. Igual hoy sí se llega. Y si miramos las tablas por grupos de edad, entre los más jóvenes, los que tienen entre 12 y 19 años, con una dosis están más del 70% y con la pauta completa acercándonos al 30%. A medida que bajan los contagios, las comunidades reducen restricciones. Por ejemplo, Madrid quiere dar más margen a la hostelería. Está previsto que hoy concrete qué medidas rebaja. También Andalucía, que amplía los horarios de la hostelería y el ocio nocturno. Y en Navarra se acaba el toque de queda. El gobierno foral no va a renovar la medida en los municipios en los que todavía estaba activa. Radio Pamplona, Jon Aristu, buenos días. Buenos días, así lo anunciaba la presidenta del Gobierno foral, María Chivite, que asegura que se trata de una decisión coherente con los indicadores epidemiológicos que tiene Navarra. En cuanto al resto de restricciones, el Gobierno opta por desescalar poco a poco y por sectores. Espera reunirse en las próximas horas con el sector hostelero para estudiar la ampliación de aforos y en cuanto al aforo en el estadio, el Sadar irá al máximo que plantee la interterritorial. La presidenta hace un llamamiento a la vacunación porque dice ha evitado el 80% de los ingresos hospitalarios. Mientras en Cantabria el ocio nocturno seguirá cerrado, la justicia ha desestimado el recurso de los hosteleros de esa comunidad que piden poder abrir ya sus locales. Santander, Fermín Mier, buenos días. Buenos días. Y la justicia ratifica por segunda vez en apenas unos días la medida adoptada por el gobierno cántabro. Los magistrados destacan la proporcionalidad del cierre, ya que el derecho a la salud y a la vida, dicen, está por encima de los perjuicios económicos que pueda causar al sector y que son además reparables. Los jueces se ratifican en sus argumentos. Se sabe que el contagio se produce por vía aérea y por contacto social y los locales de ocio nocturno propician, dicen los jueces, un contacto intenso en lugares en los que es extremadamente difícil adoptar las medidas preventivas generales. Fuera de España, a partir de este miércoles se extiende el uso del certificado COVID en Italia. No solo será necesario para acceder al interior de locales de ocio y restauración, también para comedores de empresas, escuelas secundarias, universidades y para profesores y personal clínico. Los movimientos antivacunas italianos han convocado para hoy manifestaciones en las principales estaciones de trenes del país para bloquear el tráfico ferroviario. Corresponsal en Roma, Joan Solés. El Ministerio Italiano del Interior ha ordenado el despliegue de fuerzas antidisturbios para evitar que los concentrados impidan hoy la circulación de trenes. A estas manifestaciones, como en las anteriores, se han adherido grupos neofascistas que han pedido a sus seguidores que no exhiban símbolos para que no puedan ser identificados, como ya hicieron en el asalto el pasado fin de semana a un partido político en Milán a gritos de traidores. Radicalización de grupos, no vacunas, no mascarillas, no pruebas diagnósticas, no certificado de vacunación. Empezó cuando el gobierno italiano decretó en agosto la obligatoriedad del certificado para acceder al interior de locales cerrados como restaurantes, teatros o museos. Discotecas no, porque están cerradas desde el pasado verano. Se teme que las tensiones no disminuyan con el gradual inicio del curso escolar y universitario. El certificado es obligatorio, así como la mascarilla cuando no pueda mantenerse un metro de distancia para los estudiantes mayores de 12 años y para el personal académico, cuando Italia acaba de alcanzar también el 70% de su población con dosis completa. Punto de partida del curso político y el Gobierno tiene hoy despliegue de actos. Hay reunión del Ministerio de Trabajo con los agentes sociales para negociar la subida del salario mínimo interprofesional. El Gobierno llega a esta reunión sin una cifra concreta. Primero va a escuchar a los agentes sociales. Los sindicatos piden una subida de al menos 25 euros y los empresarios no tocarlo para no comprometer, dicen, la creación de empleo. Y al margen del salario mínimo, otro asunto pendiente es la reforma de las universidades. Este miércoles el ministro Castells se reúne con los rectores. La conferencia de rectores aún no se ha pronunciado sobre el borrador de Castells, el que presentó ayer al Consejo de Ministros y que incluye medidas para modificar la elección de los rectores o para reducir los índices de precariedad del profesorado. Decía ayer el ministro que han tenido cientos de reuniones para preparar la ley. ¿Quién puede ser rector o rectora?
Tiene que ser funcionario. Pero planteamos que en lugar de rango, lo importante son los méritos académicos y la capacidad de gestión de quien pueda ser rectora o rector. Y para ello se exige 3 sexenios de investigación, 3 quinquenios de docencia y 4 años de experiencia de gestor. La nueva ley ha sido recibida con escepticismo entre los sindicatos docentes que, aunque aún la están analizando con detalle, creen que las medidas para atajar la precariedad son insuficientes. Tampoco convence a los estudiantes, que en una primera valoración han criticado especialmente que se permita un nuevo sistema de elección a rector a través de un comité designado por el claustro. Y el Gobierno también empieza este miércoles una nueva ronda de contactos para negociar la renovación del Consejo General del Poder Judicial. La ministra de Justicia, Pilar Llop, se va a reunir hoy con los portavoces de justicia de todos los grupos parlamentarios a una semana de comparecer en el Congreso. Una primera reunión a la que el PP llega con el mismo argumento de hace meses para su bloqueo. Nosotros no vamos a contribuir a esa politización del Consejo General del Poder Judicial. Y para renovarlo tendrán que aceptar que los jueces elijan a los jueces, como pide la Constitución y como pide la Comisión, en este caso el Consejo de Europa. Pues sobre el PP, el Partido Popular de Madrid, Isabel Díaz Ayuso da otro paso más en el control del partido en esa comunidad. La presidenta va a presentar su candidatura para dirigir el partido a nivel autonómico. Joan Gimeno, buenos días. ¿Qué tal, Ángels? Buenos días. Sí, Ayuso apuesta por un poder único sin bicefalias y con su intención de ser presidenta, si no hay sorpresas en la primavera del año que viene, el Partido Popular de Madrid pondrá fin al estado de interinidad en el que ha vivido desde la salida forzosa de Cristina Cifuentes en 2018. Ayuso quiere ser presidenta de la comunidad y al mismo tiempo presidenta del partido, decisión que llega tras las elecciones del 4 de mayo y con Almeida fuera de la carrera desde hace tiempo e incluso con los más críticos de Génova 13 dispuestos a avalar ese movimiento que en la dirección general del Partido Popular se ha recibido como un movimiento lógico, como ha sabido la SER. Y el Fondo Monetario Internacional pide a los gobiernos que luchen contra el cambio climático de la misma manera que han luchado contra el coronavirus. El FMI insiste en la necesidad de incrementar el coste de emitir CO2 y en financiar un fondo para compensar a los países menos desarrollados. Es una información que nos cuenta Jordi Fábrega. No hay tiempo que perder, dice la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, en la presentación de una publicación sobre cambio climático. Georgieva ha tomado de ejemplo la lucha contra la pandemia para demostrar, dice, que cuando los gobiernos necesitan tomar decisiones complejas pero necesarias, saben hacerlo. Es clave actuar con la misma determinación contra el cambio climático, dice en el texto, en el que recuerda algunas propuestas que el Fondo Monetario puso sobre la mesa hace algunos meses. Aumentar hasta los $75 por tonelada el precio de las emisiones de carbón y financiar un fondo de $100 millones al año para compensar a los países menos desarrollados por quedar privados de estas emisiones. Suscríbete a Las 7 de Hoy por Hoy. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 7 de la mañana. Cadena SER. La radio.